Bueno, señores, estamos aquí. Ustedes no se imaginan la conversación que nosotros hemos sostenido aquí, muy amena, muy entretenida. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de un tema fundamental. Es más, yo diría más que fundamental, fundacional, en lo que tiene que ver con la ciencia política, que es el análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura, lo primero que hay que ver, ¿qué es lo que es una coyuntura? Sí. En términos genéricos, ¿no? Una coyuntura es el lugar donde se articula algo. Es decir, es el centro donde confluyen varias cosas. Y eso es coyuntura. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la coyuntura política. Para hacer un análisis de la coyuntura política hay que tomar en consideración factores de carácter permanente y factores de carácter movible. Por ejemplo, una coyuntura, como bien dice Radamés en conversaciones que hemos sostenido, es un momento determinado y tiene que ver con el quehacer en ese momento determinado. Ahora, el contexto en el cual se desarrolla ese momento determinado se da dentro de una estructura social determinada. Y la estructura social determinada está compuesta por algunos factores. Por ejemplo, está compuesta por la fuerza productiva, es decir, los medios de producción, el carácter de la propiedad, está compuesta por el tema del sistema político, es decir, los partidos políticos, qué características del sistema político, y está también el tema de la cultura, donde se entremezclan los medios de comunicación, se entremezcla la escuela, la iglesia, es decir, el mundo cognitivo de la realidad, es decir, lo que uno entiende de lo que es la realidad o percibe lo que es la realidad. Entonces, dentro de ese fenómeno se da el tema de la coyuntura. El análisis de coyuntura, por vía de consecuencia, pasa de forma irremediable por ver o crear escenarios dentro de ese escenario que se da. En los escenarios, entonces, participan actores y esos actores, de alguna manera, tienen intereses que son a corto, mediano y largo plazo. En esos escenarios, entonces, se dan también circunstancias que no dependen de los actores. Por eso es que en algunas ocasiones, dentro del marco del análisis de coyuntura, los políticos o los actores que actúan en política no hacen lo que ellos quieren hacer, sino lo que las circunstancias les permiten hacer. Por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader, y él lo ha dicho, no está haciendo el gobierno que él querría hacer, sino lo que las circunstancias le permiten hacer dado la crisis internacional. Él dice que, lo ha dicho varias veces. Y las situaciones internas. Y las situaciones internas. Le voy a poner otro caso. Cuando cambian los escenarios, cambian el posicionamiento de los actores políticos. ¿Qué esto quiere decir? Y eso va adicionado a un elemento fundamental del análisis de coyuntura. Cambia la correlación de fuerzas, es decir, la vinculación que se tiene de los diferentes actores. Le voy a poner otro caso. En el 20 hubo una alianza entre el PRM y Leonel Fernández, sobre todo a nivel congresional. La idea de esa alianza era sacar al PLD del poder en el 20. Pues el escenario cambió. ¿Cómo ha cambiado el escenario? Bueno, ahora ya hay 3 posibilidades de obtener el poder en el 24. La primera es que el PRM quiere quedarse como es lógico. Y algunos le llaman continuismo a eso. Bueno, el continuismo, esa palabra suena como feo, porque nos recuerda a Balaguer. Lo que pasa es que ya incluso en una conversación que sosteníamos un programa anterior, o sea, ya se ha ido imponiendo en la cultura política dominicana de que el estilo norteamericano, 2 periodos y ya. Y ya. Es decir, la Constitución lo permite. Lo que no se ve normal es que el país se meta a reformar la Constitución para que un presidente continúe. Pero la actual Constitución le permite, o sea, desde que se juramentó Luis Abinader el 16 de agosto del 2020, se veía como natural que él podía permanecer 2 periodos porque la Constitución se lo permite. Ahora, como repito, lo que no podemos permitir es que nosotros nos metamos
a reformar la Constitución para que un presidente continúe en el poder, como ocurrió... Que ha sido una práctica tradicional. Como en ocurrió República con el Dominicana. anterior presidente, que ya iba a cumplir 8 años y quería 4 más. No, primero modificó en el 16. Primero, Pero, porque no lo permitía la Constitución. exacto, se Ha modificó sido- en el 16 y quería Sí. bateo y corrido. Pero en el caso de Abinader, Radamés y Luis, se nota, es muy evidente que está haciendo un gobierno para más de un periodo. Sí, claro. Inclusive los proyectos, los megaproyectos, Sí. vamos a llamarle así, todos rebasan el plazo de los 4 años. Sí. Y son proyectos que han sido concebidos y que están siendo orientados por la actual presidencia de la Entonces, República. el tema de la coyuntura se refiere entonces, cuando hablamos de cambio de escenario, estamos hablando de que el 20 era un escenario, pero el 22 es otro. Por ejemplo, en el caso de Luis Abinader, se hizo una alianza para llegar en el poder, pero Luis Abinader tiene que hacer una alianza para optar por la reelección a través de la repostulación, una nueva alianza, en esta ocasión desde el poder. Obviamente, esa alianza estará matizada por factores viejos y nuevos. Por ejemplo, se sabe que en la oposición hay una lucha frenética por posicionarse. En segundo lugar, a ver quién compite para generar a través de esa competencia ese posicionamiento que le puede de alguna manera procesar los descontentos naturales que se dan en todos los gobiernos. Usted lo procesa a través de ahí. Entonces hay una lucha entre 2 de los 3 por quedarse en segundo lugar. Entonces esa lucha, de manera... Eso supone entonces que hay una organización en primer lugar. Claro. Que sería el PRM, ¿verdad? Todo el mundo reconoce por diversas encuestas que se han publicado y porque uno lo ve en la realidad de que el PRM está en primer lugar y que el que está en segundo lugar en este momento es Leonel Fernández, como persona, no como partido. Hasta esperar, esperar que el PLD elija su candidato a ver el qué 16 pasa. de octubre y es posible que las cosas puedan cambiar a partir, que es lo que insiste mucho Danilo Medina. Sí. Danilo Medina insiste que es con el PLD que Luis Abinader tendrá que vérsela. De manera que hay una guerrita de posicionamiento entre Leonel y Danilo. Exactamente. Entonces, de lo que se trata con relación al 24, de lo que es? ¿Qué es lo que se trata? De lo que se trata es, entonces, de que esa lucha va a ser una lucha de inteligencia política. Sí. El partido de Leonel tiene una ventaja frente al Partido de la Liberación Dominicana, y es que está muy claro que en ese partido el candidato presidencial va a ser Leonel Fernández. Claro. Sí, Pero en el caso del PLD no se sabe igual que el PRM, que se sabe que es Luis Abinader. Exactamente. Sí. Esos dos Pero casos. eso tiene su pro y su contra también. Sí. Yo pienso que la coyuntura política que tú has tratado y me identifico con tu definición, el análisis de coyuntura, podríamos decirlo así de manera muy en pocas palabras, que es la historia viva en cada momento, en un momento determinado, ¿verdad? Ahora bien, la coyuntura política dominicana está muy influida por la crisis internacional. La crisis internacional está impactando no solo en el país, sino en el mundo entero. Y veamos lo que ha pasado con muchos gobiernos, ¿verdad? Se han ido varios gobiernos desde que empezó la guerra en Ucrania. Y se seguirán yendo otros. Entonces, el escenario internacional hace que la situación política del país sea muy difícil e incómoda. Yo diría que crea un escenario político muy desfavorable. A lo que detenten el poder. La crisis internacional. ¿Por qué? Porque, en particular, anteriormente, la pandemia, que sabemos que creó muchísimos problemas. Agustín, que ha analizado mucho la parte económica, pero solo señalar los problemas en la cadena de suministro. Cómo se han disparado los precios de los contenedores, ¿no? De $2,000 un contenedor ha llegado a $15,000 y hasta $20,000, ¿verdad, Agustín? Así es. Entonces, eso ha disparado. Es decir, primero la pandemia del COVID-19 y ahora la crisis en Ucrania ha generado una tormenta inflacionaria y eso deteriora la calidad de vida de la gente.
la capacidad de compra y genera algunas angustias y disgusto en la población, de manera natural. Lo que está tratando de hacer el gobierno es de incidir, de mitigar las consecuencias de esos efectos internacionales a través de los subsidios. Por eso está el subsidio de los combustibles, que yo lo he defendido, porque no solamente, pues dice, bueno, pero yo he visto algunos economistas que no son politólogos, porque es una debilidad. El economista debería saber algo de ciencia política y el politólogo debería saber algo de economía. Son dos elementos básicos para poder entender la coyuntura política. Tú no puedes desconectarla una cosa de la otra. Una cosa de la Entonces, los subsidios, el gobierno ha tratado de enfrentar el aumento de los precios, que tiene un origen esencialmente importado, es decir, externo, a través de los subsidios. Subsidio a los combustibles, subsidio a los alimentos, se ha estado subsidiando una serie de cosas. La electricidad también se ha estado subsidiando. Sí, si no hubiesen esos subsidios a los combustibles, porque el aumento de los precios de los combustibles es un detonante, un estímulo a la inflación, ¿verdad? Porque incrementa los costos de producción de las empresas, pero también es un detonante de los conflictos sociales. La paz de este país, si la gasolina estuviese a 100 pesos más, o sea, sin esos subsidios, el gobierno ha destinado 24,000 millones de pesos en este año. En los últimos 4 o 5 meses. Un hoyo fiscal. Sí, un hoyo fiscal. Y el presidente ha dicho que por suerte que ha habido enormes recaudaciones. Que la misma inflación, Agustín, que es economista, sabe que la misma inflación contribuye a que las recaudaciones aumenten. Sí. Porque en aduana, si los furgones son más caros, pues cobran más en aduana y también el ITEVI. Hay que resaltar el trabajo que está haciendo el director de aduana también. Sí. El gobierno tiene, el equipo económico del gobierno ha dado la talla. Yo creo que es el mejor equipo y se considera que son gente casi intocable en el gobierno. Me refiero gobernador del Banco Central, Jochi Vicente de Hacienda, Miguel Seara, que ahora ha sido cambiado, pero se deja una persona de su misma escuela, que es Pavel Isa Contreras, que del mismo equipo. Y el medio ambiente es parte del desarrollo económico. Pero también. En el área recaudadora hay dos buenos funcionarios, Yayo San Lobatón y Luis Valdés, que también es un excelente funcionario, según todas las informaciones que tengo. Entonces, el hecho de que las recaudaciones han aumentado, han permitido al gobierno esa enorme cantidad de subsidios que han mitigado un poco el efecto, el golpe inflacionario. Ahora, ¿qué resulta? La oposición sabe que hay un escenario que producto de la crisis internacional es un escenario político desfavorable y trata de aprovecharla, de capitalizar políticamente, o como diría el pueblo, pescar en ríos revueltos. Y entonces, por eso, los partidos de oposición se han metido en un frenesí electoral, que no es una palabra mía, sino de Luis Felipe Taveras Mercedes. Y es verdad, están metidos, da la impresión, Agustín, como si las elecciones fuesen dentro de 2 meses, y no dentro de 2 años. Pero no solamente eso, sino que a veces el gobierno se ve tentado a meterse en campaña también. Claro, por supuesto. Lo cual es un error, ¿verdad? Sí, bueno, la oposición, y no deja de tener razón, la oposición dice que el gobierno está en campaña desde que ascendió al poder. Bueno, porque el presidente de la República siempre será el actor principal en los medios de comunicación, porque es el jefe de Estado y tiene que tomar medidas y siempre estará haciendo cosas. Pero, para concluir esta parte, como apuntaba Luis Felipe Taveras, hay una primera batalla electoral entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Quién encabezará la oposición? O como decía un amigo mío, ¿quién quedará en segundo lugar? ¿Verdad? De ellos dos. Entonces, con la ventaja que tiene Leonel, que por ser candidato, desde el 96 es candidato. ¿Cuántos años tiene siendo candidato? ¿Y hasta cuándo Leonel será candidato? Tiene desde 1996 siendo candidato. Y fue presidente 3 veces. ¿Hasta cuándo lo será? Bueno. Yo creo que él tiene un nombre, alguien ha dicho... Es el mejor discípulo de Balaguer. Sí, Balaguer tenía un título, candidato a la presidente o candidato a la presidencia. En la cédula, ¿verdad? En la cédula. Y Leonel tiene lo mismo.
presidente o candidato a la presidencia. Sí. Bueno. Si no gana, seguirá siendo candidato Leonel Fernández, Luis. Bueno, en el 2028. Eso dependerá de muchísimos factores Sí. que se den ahí, porque recuerda que el análisis de coyuntura tiene algunas cosas, porque una cosa son los hechos y otra cosa son los acontecimientos. Sí, Lo que se claro. toma en consideración en el análisis de coyuntura son los acontecimientos. ¿Cuándo Sí. un hecho se convierte en acontecimiento? Cuando rebasa la rutina. Le voy a poner un ejemplo. Aquí se suicidan mucha gente diario, probablemente, o en el mundo. En el mundo. En el mundo. Sin embargo, Antonio Guzmán se suicidó. Eso es un acontecimiento. Sí. No es un hecho nada Sí, más. sí. Entonces, ¿por qué eso Buena modificó? Buena Sí. diferencia. ¿Por qué eso modificó? Por eso te iba a decir ahorita que tú decías que la actuación de los políticos depende mucho de la coyuntura Sí, y de las circunstancias, ¿verdad? claro. Pero te iba a decir que hay políticos que crean su coyuntura. No, ¿por o qué? sea, que provocan una coyuntura. No, porque el análisis de coyuntura tiene la virtud de que no solamente tú tienes la posibilidad de analizarlo, sino que a través de tu percepción de la realidad, tú influyes en esa propia realidad, Claro. en los comportamientos colectivos. Porque Claro. recuérdate que el análisis de coyuntura tiene que ver mucho con la pregunta fundamental en política, Radamés. ¿Cuál y es? Agustín. ¿Cuál es? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta fundamental de Sí. la política. ¿Qué hacer? Tú puedes teorizar todo lo que tú ¿Quién quieras popularizó eso? Fue Lenin. en Sí, el libro, esa pero frase, en realidad... el arte de la política es saber qué hacer en cada momento. Exactamente. Sí. Es decir, por eso que tú puedes, un marco teórico general, muy bien, pero ¿qué hacer? Ahí te Sí, bromaste. por eso muchos grandes intelectuales se meten a política, pero no saben manejar el arte de la política. Exactamente. Por ejemplo, Juan Bosch, que fue uno de los hombres más Brillante que ha tenido el brillantes y país. recordados. Sin embargo, tenía algunas dificultades para manejar el arte de la política. Peña Gómez, que era quizás... Sobre todo en que esa pregunta. tenía Radamés. más condiciones para manejar el arte de la política que Juan Bosch. Así es. Por eso vimos cómo Peña Gómez, luego la división, prácticamente casi logra, con el acuerdo de Santiago, sacar a Balaguer del poder. Balaguer tuvo que obligar casi al retiro del PRD y aliados. Con la bandera en las armas de los militares. De los militares, De los exactamente. En el qué hacer, Peña Gómez demostró tener más destreza, más Claro, habilidades que sí, que o el sea, profesor Juan Bosch. tenía una gran capacidad de concertación, porque Bosch no era muy dado a las coaliciones ni a la unidad. Había cierto sectarismo en su comportamiento Así político. es, así es. Entonces, para concluir, Agustín, es decir, en este momento, luce lógico, para resumirlo en 30 segundos, que Luis Abinader está aspirando a 2 periodos como se lo permite la Constitución. En este caso sería uno ya. Aunque lo que tiene que hacer, según mi punto de vista, es hacer el mejor gobierno posible. Esa es la mejor campaña. Esa es la mejor campaña. No hay que hablar de reelección. En segundo lugar está la batalla por quién va a encabezar la oposición entre el PLD, un partido con una estructura enorme, Así es. que no se puede subestimar. Sin embargo, tiene una Estructura debilidad y recursos. una debilidad frente a Leonel, que Leonel es un candidato, ya antes de surgir la Fuerza del Pueblo era candidato. Y Leonel se está aprovechando de ese vacío Entonces existencial el PLD para no avanzar. tiene candidato, vamos a ver qué pasa cuando el PLD elija su candidato. Se ha inventado una consulta partidaria que no está ni en la ley de partidos, ni en la ley del régimen electoral, pero necesita rápidamente tener un candidato para poder definir esa primera batalla electoral en relación a la Fuerza del Pueblo. Radamés, aunque muy débiles y atomizadas, no nos olvidemos de las fuerzas alternativas Sí. que están en estos momentos en ¿En qué están las fuerzas alternativas? Aprovecha unos segundos. Están en conversaciones muy avanzadas para formar una coalición de organizaciones alternativas. Ok. Entonces no podemos dejar de tomar en No, cuenta. lo que pasa es que como se está en información, todavía no se ha pronunciado el acontecimiento. El acontecimiento es cuando ellos... Hay intenciones, hay intenciones, pero no hay hechos pero todavía. no hay Todavía. hechos concretos. Muy interesante. Entonces cuando Muy hay un interesante. hecho, entonces lo asimilamos al análisis de coyuntura y veremos la perspectiva Así en es. esa dirección. Así es. Bueno, señores, vamos a una pausa y
volvemos con el análisis de la coyuntura económica.